El sonido de varias alas aleteando hacia arriba y el susurro de los arbustos se podía escuchar cuando una bandada de Pikipek emprendió el vuelo, en la noche oscura y tranquila, debajo de un árbol, y bien escondida por los arbustos y la vegetación. Lily se sentó encorvada, agarrando su gran sombrero blanco para el sol con más fuerza sobre su cabeza mientras temblaba ante el sonido repentino, tratando de guardar silencio. Su largo cabello rubio estaba ligeramente despeinado, incluso sus trenzas estaban menos organizadas que de costumbre, y su vestido blanco, por lo demás impecable, estaba cubierto de polvo y suciedad. Una de sus rodillas tenía un rasguño, y su zapato izquierdo ahora estaba más marrón que blanco después de haber pisado el barro húmedo. ¿Cómo pude perderme así? Exhaló para sí misma, su corazón latía tan rápido que podía sentirlo golpear contra su pecho. Más temprano ese día, el profesor Kukui había decidido llevar a la clase a una excursión nocturna para estudiar la actividad nocturna de algunos Pokémon. Lily realmente lo había esperado con ansias al principio, estaba emocionada ante la perspectiva de ver lo que había estudiado de primera mano. Sin embargo, tan pronto como comenzaron a caminar hacia el bosque detrás de la escuela, su entusiasmo se convirtió rápidamente en temor. Ya que cada crujido y grito de Pokémon la hacía saltar de miedo. Y luego tuvieron que caminar accidentalmente demasiado cerca del territorio de un Biwer, algo de lo que solo se dieron cuenta cuando se abalanzó sobre ellos, gritando su agudo grito. Por supuesto, fue un error honesto, estaba oscuro y era difícil hacer un seguimiento de dónde se encontraban exactamente los Biwers en el bosque. Se produjo el caos, y todos corrieron tan rápido como pudieran para tratar de escapar. El profesor Kukui corrió al frente e hizo todo lo posible para liderar al grupo gritando que se mantuvieran cerca y en qué dirección correr. Estaba tratando de sacudirse al Pokémon haciendo que el grupo corriera de manera esporádica. Lily, por supuesto, estaba en modo de vuelo completo y apenas era consciente de nada aparte de la sensación de temor y peligro inminente, y sus pies se sentían menos como si estuvieran corriendo y más como si estuvieran saltando y volando del suelo. Sin embargo, a pesar de su desesperación, iba detrás de todos los demás, y le costaba mucho seguir las instrucciones del profesor. Lily estaba tan asustada que apenas podía hacer un seguimiento de su entorno, y muy pronto todo lo que pudo escuchar fue el fuerte latido en sus oídos debido a los rápidos latidos de su corazón. Podría jurar que el bosque giraba a su alrededor, pero siguió corriendo y corriendo tan rápido como sus pies se lo permitían. No fue hasta que resbaló su pie en el suelo fangoso y cayó de bruces sobre el duro suelo del bosque que finalmente llegó, y fue entonces cuando se dio cuenta de que se había separado del grupo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y por unos momentos estuvo tan aterrorizada por todo que no pudo moverse. Después de respirar un poco para calmarse, no queriendo tener un ataque de pánico en toda regla sola en el bosque por la noche, se puso de pie y trató de caminar tan silenciosamente como pudo con la esperanza de encontrar a los demás de nuevo. Y ahora, aquí estaba ella, acurrucada bajo un gran árbol, detrás de una espesura de arbustos, todavía sorprendida por el más mínimo sonido. Lily se secó los ojos de las lágrimas que amenazaban con caer. Ojalá me hubiera quedado en casa hoy, se las arregló para susurrar, ¿por qué pensé que esto era una buena idea? Un millón de pensamientos y miedos se arremolinaban en su cabeza, y si nunca la encontraban, y si tuviera que quedarse en ese bosque por el resto de la noche, y quién sabe cuánto tardaría alguien en encontrarla, incluso durante el día. Después de todo, no tenía idea de dónde estaba. Si eso no fuera suficiente, mezclados con sus sentimientos de pavor estaban los pensamientos reptantes de desesperanza. Lily amaba a los Pokémon, a pesar de su aversión a estar cerca de ellos. Los Pokémon eran su pasión, le encantaba leer y aprender sobre ellos, su sueño era saber todo lo que había que saber sobre las muchas extrañas criaturas que habitaban su mundo. Pero, pensó, ¿cómo podía hacer eso cuando estaba así? Aunque odiaba admitirlo, le tenía miedo a los Pokémon, y este miedo era una barrera para su sueño. Después de todo, la teoría solo puede llevarte hasta cierto punto. ¿Cómo podría esperar aprender todo sobre Pokémon si saltaba al ver uno de cerca? Lily sacudió la cabeza, se secó los ojos una vez más y, respirando hondo, se puso de pie lentamente. Se había estado escondiendo por lo que pareció cerca de una hora, y todavía no había escuchado el más mínimo sonido de nadie en su grupo. No puedes seguir esperando así, Lily, pensó, tienes que levantarte y seguir buscando. Lentamente, sus pies temblorosos la llevaron a donde podía mirar por encima de la espesura de arbustos. Aunque estaba demasiado oscuro para distinguir los detalles, todavía podía ver los pequeños indicios de un camino que avanzaba.
Lilie tragó saliva y cerró los ojos, tomándose un momento para respirar. Después de lo que pareció mucho tiempo, pero en realidad fue solo un minuto, finalmente abrió los ojos y salió de los arbustos con determinación, y comenzó a caminar lentamente por el camino. Aparte de los pequeños susurros de movimiento de la vida del bosque de vez en cuando, fue un paseo tranquilo. Lilie, aunque todavía estaba aterrorizada, se estaba acostumbrando lentamente a los pequeños sonidos y entendió que generalmente estaban muy lejos y no se acercaban a ella de ninguna manera. Los rápidos latidos de su corazón se calmaron lentamente a un ritmo regular, y finalmente sintió que podía respirar cómodamente después de lo que se había sentido como un largo tiempo de miedo constante. A pesar de la oscuridad, hizo todo lo posible por mantener los ojos abiertos en busca de cualquier señal de sus amigos, y trató de escuchar lo mejor que pudo en busca de cualquier sonido que pudiera ayudarla a encontrarlos. Quebrar. Lilie saltó y dejó escapar medio chillido antes de golpearse la boca con las manos para evitar que saliera. Ese fue el sonido de una ramita rompiéndose cerca. Demasiado cerca, y ahora estaba escuchando lo que definitivamente interpretó como pasos acercándose. Lilie se quedó paralizada, temerosa de que, si corría, lo que sea que se acercara la notara y comenzara a perseguirla, pero también asustada de que ya la había notado y se dirigía hacia ella. Los pasos se acercaron y parecieron aumentar su velocidad. La respiración de Lilie se aceleró y su ritmo cardíaco se aceleró, y se sintió mareada una vez más. Ya no podía mantener sus pensamientos en orden lo suficiente como para planificar qué hacer, el mundo a su alrededor estaba girando y lo único de lo que era muy consciente era el sonido de los pasos cada vez más rápidos. De repente, algo, lo que sea que estaba dando esos pasos, saltó frente a ella. Lilie gritó, cerró los ojos y cayó de espaldas al suelo. Su mente se quedó completamente en blanco por un momento, y todo su cuerpo se puso rígido, preparándose para lo peor. Lilie. Ahí estás. Una luz brillante brilló sobre ella, y al escuchar una voz familiar, Lilie abrió los ojos de golpe. Un joven de su edad apareció a la vista, con una camisa familiar a rayas blancas y azules, pantalones sueltos y cabello negro desordenado cubierto por una gorra roja. Era Ash, el nuevo estudiante de la escuela, quien estaba de pie junto a ella sosteniendo una linterna. Él sonrió ampliamente cuando la vio y suspiró aliviado. Lilie también se sintió aliviada al verlo, y una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Rápidamente se puso de pie y no pudo evitar gritar de alegría. Ash, ¿eres tú? Estaba tan asustada. Casi no puedo creer que estés aquí. Al darse cuenta del estado en el que se encontraba, rápidamente trató de quitarse la suciedad con la esperanza de lucir menos desaliñada, aunque no hizo mucha diferencia. Sin embargo, a Ash no parecía importarle, estaba más preocupado por la situación que por su aspecto. «Hombre, todos te han estado buscando por todos lados», exclamó Ash, «estábamos tan preocupados». «Lamento mucho haber causado preocupación», Lilie frunció el ceño, sintiéndose culpable. «No, no me malinterpretes. Eso no es lo que quise decir», respondió rápidamente, no queriendo que su amiga se sintiera culpable. Eso era lo último que necesitaba después de lo que acababa de pasar, decidió. «De todos modos, olvídate de eso, ¿estás bien? ¿Estás herida en alguna parte?» «No, en absoluto». Ella negó con la cabeza y luego sonrió, «Estoy feliz de haber encontrado finalmente a uno de ustedes. Casi pensé que tendría que quedarme aquí toda la noche». Enfocó su linterna sobre ella para tratar de verla más de cerca, y se detuvo en su rodilla raspada. «Oye. Tu rodilla está muy raspada». Sus cejas se fruncieron, luciendo preocupado. «¿Estás bien? ¿Te duele?» Lilie se miró la rodilla, que estaba roja y dolorida. Se había olvidado por completo de eso en su frenesí y luego en su alivio. Apenas había sentido dolor antes, pero ahora que notaba lo roja e hinchada que se veía, podía sentir las punzadas de dolor que emanaban de la pequeña herida. Pero decidió ignorarlo, lo único que deseaba era reunirse con su grupo lo antes posible y finalmente salir del bosque que no había sido más que una fuente de terror para ella hasta el momento esa noche. No, ni siquiera puedo sentirlo, mintió. Está bien, de verdad. Ash no parecía completamente convencido, pero decidió creerle de todos modos. «Bueno, si estás segura». «Lo estoy», sonrió Lilie, pero su rostro rápidamente se volvió preocupado. «Espera. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasó con Viewer? ¿Alguien resultó herido?» En su alivio por haber sido encontrada, y después de tanto tiempo, casi había olvidado por un momento las circunstancias que la habían llevado a perderse en primer lugar.
Ahora sentía un nudo en el estómago de preocupación por sus compañeros de clase y el profesor. ¿Habían llegado todos a un lugar seguro? Sin embargo, para su sorpresa, Ash no parecía preocupado en absoluto, y toda su cara se iluminó con una gran sonrisa cuando respondió. Sí, salimos bien. Pero hombre, estuvo tan cerca de atraparnos, dijo. Se rió. No vas a creer cómo finalmente nos lo quitamos de encima. Los ojos de Ash brillaban como si acabara de vivir una aventura emocionante, y por la forma emocionada en que hablaba, difícilmente podías adivinar que se trataba de alguien que casi había sido víctima de un ataque vicioso. Lilie no pudo evitar sonreír. El optimismo y la energía de Ash eran contagiosos, y de alguna manera podía hacer que incluso una situación seriamente peligrosa pareciera una experiencia divertida. En realidad, ella sonrió, juntando las manos detrás de la espalda e inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. Es bueno escuchar eso, sí. Los ojos de Ash brillaron, incluso Pikachu estuvo preocupado por un momento. No es así, amigo. Pika, exclamó el pequeño Pokémon amarillo con una sonrisa, después de haber permanecido relativamente callado todo el tiempo. Lilie se sobresaltó un poco cuando Pikachu habló, pero rápidamente se recompuso al ver que él había saltado sobre el hombro de Ash, por lo que se sintió segura. Ash no dijo nada, solo sonrió. Ya estaba acostumbrado a las reacciones de Lilie. Vamos, enfocó su linterna en el camino frente a ellos. Los otros nos están esperando. Te contaré lo que sucedió en el camino. Sí, respondió Lilie, sonriendo, y luego agregó rápidamente. Oye, Ash. Gracias por encontrarme. Ash sonrió y asintió en respuesta, luego hizo un gesto hacia el camino que tenían delante antes de comenzar a caminar. Lilie exhaló un último gran suspiro de alivio y la siguió. Fue una caminata larga, o al menos eso le pareció a Lilie, quien todavía se sentía un poco conmocionada. Ash, que caminaba unos pasos por delante, estaba explicando con entusiasmo cómo el grupo se había escapado del enojado Viewer, pero parecía que no podía concentrarse en sus palabras mientras su mente seguía volviendo a los eventos anteriores. Esto era algo por lo que se sentía culpable, ya que él estaba tan animado en su relato del evento. Se sintió infinitamente agradecida con Ash por encontrarla y poner fin a su experiencia de pesadilla. Hizo todo lo posible por no pensar en lo que habría pasado si él no hubiera aparecido y se convenció de que eventualmente habría encontrado a alguien del grupo de todos modos. Ya no hay necesidad de pensar en eso, pensó para sí misma. Se acabó y estaré en casa pronto. Pero su pensamiento pronto fue interrumpido cuando de repente chocó contra la espalda de Ash, quien por alguna razón se había detenido. Ni siquiera se había dado cuenta de que él se había quedado callado. Lilie retrocedió unos pasos y trató de mirar más allá de él, pero no había nada allí. ¿Ash? Preguntó, claramente confundida. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? ¿Escuchas eso? Preguntó Ash, dándose la vuelta para mirar con una mirada un poco seria en su rostro. La oreja de Pikachu se levantó, como si él también hubiera escuchado algo. ¿Oír qué? Ese sonido, algo así como un ruido de aleteo. Lilie trató de aguzar el oído y, efectivamente, se oyó un aleteo. Se sintió un poco aliviada. Probablemente solo era un Pokémon de tipo volador en algún lugar más profundo del bosque. Pero tan pronto como pensó que cuando un Pikipek solitario voló de repente junto a ellos, su ala rozó ligeramente el brazo de Lilie. Ella chilló, saltando instintivamente detrás de la espalda de su compañero de clase y agarrándolo del brazo. Está bien, Lilie, ya no está. Ash trató de calmar a su amiga. Lilie abrió un ojo y, al ver que tenía razón, se relajó y soltó el brazo de Ash, dejando escapar un suspiro audible. Ash miró a su amiga con una expresión perpleja. Oye, Lilie, ¿por qué tienes tanto miedo de los Pokémon? Preguntó. Lilie rápidamente giró su rostro hacia arriba y lejos de Ash. Cruzándose de brazos y resoplando indignada, no tengo miedo de los Pokémon. Los amo. Esperaba que Ash no se diera cuenta de lo avergonzada que se sentía, especialmente después de lo que había sucedido esa noche. Y si decidiera, incluso podría tocarlos, tartamudeó. Si realmente quisiera, podría. Eso era mentira, por supuesto, pero no estaba muy segura de a quién estaba tratando de convencer. Tenía tantas ganas de creer lo que decía, que en realidad no tenía ningún miedo y todo era cuestión de esperar el momento adecuado. Pero ella conocía la verdad demasiado bien. No importaba cuánto amaba a los Pokémon, les tenía terror. En el fondo, estaba casi segura de que nunca superaría su fobia. Está bien, te creo. Lilie se giró para mirar a Ash de nuevo, mirándolo a los ojos.
A pesar de la oscuridad, pudo distinguir su rostro, iluminado con su propia sonrisa única. Sil, sé que podrás tocarlos algún día, sonrió. Después de todo, sé cuánto amas a los Pokémon. Nunca antes había conocido a alguien que sepa tanto sobre todos y cada uno de ellos. Sus ojos brillaban con confianza y admiración. Lily realmente no supo qué decir al principio, la forma tan rápida en responder y la confianza en lo que dijo la tomó por sorpresa. Sus amigos siempre fueron comprensivos y rápidos para apoyarla, y siempre la defendieron cada vez que se burlaban de ella. Pero, aunque nunca lo dijeron abiertamente, después de un tiempo sintió que incluso ellos habían comenzado a dar por sentado que alguna vez superaría su miedo. Simplemente se habían acostumbrado a que siempre fuera así, como si fuera una parte arraigada de su personalidad. Antes de que se diera cuenta, incluso Lily había cedido a ese tipo de pensamiento, aunque nunca lo admitiría del todo, ni siquiera a sí misma. Pero aquí estaba Ash, un nuevo estudiante al que conocía desde hacía poco tiempo, que no podía tener ningún tipo de respuesta definitiva. Y, sin embargo, podía sentir por su sonrisa inquebrantable que no solo estaba tratando de hacerla sentir mejor, sino que realmente creía en ella. Quizás sus emociones se intensificaron porque estaba cansada y por todo lo que había sucedido, pero también se encontró llena de optimismo. Qué extraño era que con solo unas pocas palabras él hubiera hecho a un lado sus dudas y miedos, y los hubiera reemplazado con esperanza. Le hizo pensar a Lily que no importaba lo asustada que se sintiera ahora, definitivamente llegaría un día en que podría enfrentar sus miedos. Sus ojos brillaron y las lágrimas se formaron en las esquinas. Pero ella no estaba triste en absoluto. Y, oye, agregó, apuntándose con el pulgar hacia sí mismo con una cálida sonrisa, mientras tanto, siempre vendré a buscarte si alguna vez te vuelves a perder. Una suave brisa pasó en ese momento, e hizo que Lily fuera más consciente de lo cálidas que se sentían sus mejillas de repente. Sentía una opresión en el pecho y un extraño cosquilleo en el estómago. De repente se sintió agradecida por la oscuridad de la noche, ya que estaba demasiado oscuro para que Ash pudiera ver algún pequeño cambio en los detalles de su rostro. Sus labios se curvaron en una sonrisa sincera. Ash. Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de numerosas alas diminutas revoloteando repentinamente llenó el aire. Los dos y Pikachu miraron hacia arriba para ver un enjambre de minúsculos Pokémon bichos amarillos volando por encima de ellos. Aunque Lily se sobresaltó al principio, sus ojos se abrieron con asombro cuando vio a los pequeños seres. La emoción de Ash brilló en su rostro, la boca abierta de par en par y los ojos brillantes enfocados intensamente en las pequeñas criaturas. «Wow, ¿qué tipo de Pokémon es ese?», preguntó. Pikachu intervino, con las orejas bajas por el asombro. «Esos son Cautifly», respondió Lily, con la mirada fija en las pequeñas criaturas, recolectan néctar y polen de las flores, que encuentran al sentir sus auras. Ash no dijo nada más, y tampoco Lily. Se quedaron de pie por un momento y miraron hacia arriba con asombro por los Pokémon que volaban. Lily recordó lo que había estudiado sobre las pequeñas criaturas Cautifly. Tienden a reunirse alrededor de seres que sienten emociones fuertes. De pie allí sola con Ash, bajo el enjambre de Cautifly y el claro cielo estrellado de la noche, Lily era muy consciente del torbellino de emociones dentro de ella y los latidos de su corazón. Pero no dolía ni se sentía incómodo como todas esas veces que un Pokémon la había asustado. Era diferente esta vez. Pero no podía ubicar por qué. Qué extraño, pensó. De hecho, se sentía un poco agradable.